Buenos días con todos, amigos, hermanos que están en los diferentes lugares de este país y del extranjero. Muy buenos días. Es un gozo tremendo poder en este momento saludarles a través de las redes sociales y poder llevar con ustedes este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Quiero saludar en esta mañana a nuestros hermanos de Riobamba, Santo Domingo, Cuenca, la provincia de La Suay, la provincia de El Guayas, específicamente San Borondón, hermanos que están en España, en diferentes partes del Perú y en otros países de este hermoso planeta que Dios nos ha dado. Antes de continuar, quisiéramos orar. Vamos a tocar uno de los temas más relevantes, uno de los más relevantes en la Escritura, la resurrección y la gran comisión, que es el título de la reflexión en esta mañana. La resurrección y la gran comisión. Oremos, por favor. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, abrimos nuestros corazones. Espíritu Santo, tú que eres el que trabajas en nuestras vidas, que traes el carácter, que traes la fuerza, que traes el fruto del Espíritu a nuestros corazones. En este momento presento este tiempo de exposición de la palabra de Dios. Y Señor, pongo delante de ti todo mi ser como cada día lo hacemos en este hogar, espíritu, alma y cuerpo, para que tú, bendito Dios, toque lo más profundo de nuestro corazón a través de la exposición de tu bendita palabra. Que tu palabra esta mañana toque lo más profundo de nuestro ser y nos haga, Señor, ver y entender en lo más íntimo de nosotros cuán importante es entender el valor de la resurrección y ahí mismo, Señor, el mandamiento de la gran comisión. Bendito Espíritu Santo, toca nuestras vidas y corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero en esta mañana usar textos bíblicos base. Les invito a todos los que están allá en sus hogares y aquí en mi hogar también, podamos abrir nuestras Biblias. Hablo de San Marcos, capítulo 16, del 9 al 16. Y luego estaremos viendo Mateo 28, 19 al 20. Vamos a intercalar ambos libros, ambos evangelios. Una vez más, para que usted no pueda perderse y pueda seguir conmigo, Marcos 16, del 9 al 16 y Mateo 28, del 19 al 20. A medida que esté exponiendo la palabra del Señor, vamos a ir leyendo algunos pasajes de la Escritura para poder tener más claridad con respecto a lo que estamos viendo. Muy bien, vamos a ver en esta mañana el tema de la resurrección. Marcos del 16, capítulo 16, del 9 al 14, muestra la base de la fe de los apóstoles. Y vamos a explicarlo. Y Marcos 16 del 15 al 16 y Mateo 28 del 19 al 20 muestra la predicación y la normativa de los apóstoles. Voy a repetir de nuevo para que no se nos olvide, porque por allí vamos a estar en esta mañana explicando. Marcos 16 del 9 al 14 muestra la base de la fe de los apóstoles. Y Marcos 16 del 15 al 16 y Mateo 28 del 19 y 20 muestra la predicación y la normativa de los apóstoles. Vamos entonces por la primera parte, la base de la fe de los apóstoles. Estoy usando mayormente el pasaje del Evangelio según San Marcos. El testimonio de María Magdalena. Voy a combinar el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 al 18,
Igual es una traducción clara para aquellos hermanos que no conocen quizá la escritura y los amigos que nos escuchan, la nueva traducción viviente. Dice así el testimonio de María Magdalena. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo, que había llegado primero a la tumba, también entró, vio y creyó. ¿Qué creyó? Esto ya estoy haciendo una explicación. Creyó que Jesús había resucitado. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después, cada uno se fue a su casa. Hasta aquí la lectura de Juan, el Evangelio según San Juan. Para hacerlo sencillo, María Magdalena llega a la tumba, vio que estaba abierta, le dice a Simón Pedro y a Juan, que es el otro discípulo, los estudiosos creen que es él, y que no quiere dar su nombre, pero muchos identifican que era Juan. Entonces ellos van corriendo, entran a la tumba, ven que no está el cuerpo de Jesús, y aquí dice específicamente, Juan vio que no estaba el cuerpo y creyó. Y luego se fue cada uno a su casa. María Magdalena se encontraba, dice, voy a continuar leyendo del 11 en adelante, de Juan 20, 11. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no le reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ahora, Marcos 16, del 9 al 11, dice, y ahí donde quiero que usted, hermano, amigo, ponga atención, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y aquí está lo más importante de esta lectura de ambos evangelios. Ellos, los discípulos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. En otras palabras, aquí voy ya explicando, el énfasis de Marcos es que no creyeron que Jesús
estaba vivo y que María lo había podido ver. B. El testimonio de los dos discípulos en el camino de Emaús. Voy a hacer la lectura alterna, que es Lucas 24, del 13 al 35, un poco extensa, pero es importante porque los detalles cuentan. Lucas 24, del 13 en adelante dice: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él, es decir, Jesús, les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron: era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Quiero que enfaticen el era, es decir, ha muerto, ya no está. El verso 20. Pero los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iban a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Y quiero explicar esto. Aquí Marcos 16, de 12 al 13 dice: pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Es el pasaje que acabo de leer de Lucas, el camino de Emaús. Cuando tanto los que vienen de camino de Emaús como Pedro dicen que Jesús ha resucitado, dice: ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Si me estoy dejando entender, no creyeron el testimonio de María Magdalena, el cual dijo que había visto a Jesús con sus propios ojos. No creyeron el testimonio
de los que iban camino de Emaús, dice Marcos, ni aun a ellos le creyeron. Y por último, el regaño de Jesús por su incredulidad. Quiero que pongan atención a estos pasajes. Dice Marcos 16 del 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Cómo podían salir y hablar del Evangelio si no podían creer en la cumbre de la obra de Cristo en la cruz? No solo había nacido, había vivido una vida en su etapa de niñez y juventud. La Biblia dice que había crecido en gracia para con Dios y con los hombres. Cuando vemos la vida de él, los poco que se habla de su niñez y su juventud, que es muy poco, la Biblia dice que se sometió a su papá político, que era José, a su madre, que era María. Cuando empezó su ministerio, Satanás vino a tentarlo y durante toda su vida terrenal fue acosado por todo el imperio demoníaco y lo venció. Llegó a la cruz y en la cruz, en sustitución por nosotros, murió y nos trajo el perdón, la justificación, paz para con Dios. Y el evento culminante es su resurrección. Con eso termina toda su obra, que vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo dice que si Jesús no resucitó, nuestra esperanza no tiene sentido. Pero ellos no podían creer. Y Jesús, de una forma fuerte, dice aquí, les reprocha, les regaña su incredulidad. Es más, usa otro pasaje paralelo, Juan 20 al 24, para que entendamos la profundidad de la falta de fe en la resurrección de Jesús. Dice Juan 20 del 24 en adelante. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él, es decir, Tomás, respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después de esta expresión incrédula de Tomás, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. En resumen, ninguno de sus discípulos, ninguno de las mujeres que siguieron a Jesús, ninguno de sus seguidores creyó en la resurrección. Jesús tuvo que presentarse para que ellos pudieran verificar que él había resucitado. Aquí está el énfasis de todo esto que les estoy expresando. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Nosotros no hemos visto a Jesús físicamente. Pero aquí está la base de nuestra fe y la base sobre la cual los apóstoles llevaron la gran comisión. Años después, Pedro escribe, el mismo apóstol Pedro escribe, ya maduro, ya ha pasado todo esto, dice en 1 de Pedro 1:8. A él le amáis sin haberle visto. En él creéis y aunque no lo veáis ahora, creyendo en él,
os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuál es el énfasis de Marcos y los otros escritores en estos pasajes? Que se debe creer en el testimonio de los testigos. Ese es el énfasis de todo esto. Que tenía que creerse en la resurrección. Estaba profetizada. La persona de quien se dice que había resucitado, que era Jesús, había vivido con ellos. Le había demostrado su poder, su deidad. Pero en algún momento, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Y cuando le preguntaron, ¿quiénes dicen ustedes que soy Pedro? Abrió su boca y por medio de una revelación divina dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, cuando llegó el momento de que esa fe estuviera en sus corazones, la Biblia nos dice que no creyeron. Lo primero que quiero enfatizar es que tenemos que creer en el testimonio de los testigos. Si no, nuestra fe, nuestra vida cristiana no va a tener esa base sólida. La palabra de Dios es el testimonio vivo de que Dios es real. No lo hemos visto, no lo podemos tocar con nuestras manos físicas. Nuestros sentidos físicos no pueden verificar su existencia, pero los testigos sí lo pueden hacer. Y entonces lo que Marco está diciendo, enfatizando, es Jesús reclamó que debía de haber creído en aquellos que habían sido testigos oculares de la resurrección y la existencia del Cristo resucitado. ¿En qué tenían que creer? En que había resucitado y en que se había manifestado vivo a algunos de ellos. ¿Por qué es importante que los discípulos creyeran en la resurrección? Déjenme darle algunas bases bíblicas por qué es importante que ellos creyeran en la resurrección y nosotros también creamos en la resurrección. 1. Confirma que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Primera de Corintios 15, el 3 al 8, el apóstol Pablo, que aunque no fue un testigo ocular, sin embargo, él dice que a él también se le presentó en el camino rumbo a capturar a los cristianos en su persecución. Él habla de que hay cientos de testigos oculares de que Jesús había resucitado. Y en Romanos 1:4, él dice así, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. La resurrección confirma que Él es Hijo de Dios y el Mesías. Segundo, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. En otras palabras, Cristo al resucitar confirma que todo lo que estaba escrito hasta el día de ese momento, que era el Antiguo Testamento, era verdad. Su resurrección confirma que todo lo que Dios ha afirmado es verdad. 3. La resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Dice 1 Corintios 15, del 14 al 17. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué la resurrección prueba que el Evangelio es verdadero? Porque si resucitó, entonces tiene el poder para perdonar nuestros pecados, es poderoso para salvarnos. Después de esta vida, hay una vida con Él en la eternidad. Él afirmó que nosotros también resucitaremos un día. Confirma que las buenas noticias de la paz con Dios, de la justificación, de la redención, de la resurrección de nosotros mismos, es una verdad
intangible. 4. La resurrección de Cristo inicia el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Si no hubiese resucitado, no hubiese venido el Espíritu Santo para vivir en nuestros corazones y traer ese poder que todos necesitamos. Ya que todos sabemos, lo expliqué el día viernes, el pecado nos ha destrozado. Decía el viernes que el pecado es un virus mortal del cual toda la humanidad está infectada. Queremos hacer lo bueno. Romanos 7 así lo dice. No podemos, por más que usemos la voluntad, por más que ejerzamos todo nuestro esfuerzo natural. Es imposible. La Biblia dice que el ser humano sin el poder del Espíritu Santo viviendo dentro de él es esclavo del pecado, tiene la presencia del pecado y por último, por pecar, tiene condenación, culpabilidad ahora y condenación eterna. Pablo termina diciendo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero Romanos 8 es un cántico de victoria. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y más adelante narra cómo el Espíritu Santo funciona como una ley, liberando a aquellos que son hijos de Dios del poder, la presencia y la condenación del pecado. La resurrección inicia el derramamiento del Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Hechos 2:33 dice así, así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Lo predica Pedro. Exaltado a la diestra de Dios significa una vez que resucitó y fue al Padre. Juan 7:39, el evangelista dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, no había aún sido resucitado. Ahí está. Hubo otra razón por la cual la resurrección de Cristo iniciaba una vida diferente a la vida del Antiguo Testamento. Personalmente, me llama mucho la atención los hombres que vivieron en la antigüedad. Esos hombres que narran la Biblia y que me llama la atención verlos con qué pasión, con qué amor, con qué fe, con qué pasión siguieron a Dios. Pero el Nuevo Testamento amplía, podríamos decir, la cobertura. Cada creyente ya no es un grupo, ya no es una nación, ya no es un pueblo como en el Antiguo Testamento. Ahora cada creyente de todas las naciones del mundo, no importa si es judío de raza, no importa si pertenece a cualquier nación de la tierra. La Biblia dice que el momento que entrega su vida a Cristo, en él viene a habitar el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, él tiene la posibilidad, tiene la potencialidad de vivir una vida victoriosa. Esa vida resucitada de Cristo en él está viviendo. Y la Biblia dice, Pablo dice, ya no vivo yo. Cristo está viviendo en mí. Está hablando de cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, trae el carácter, trae las cualidades de Dios a nuestras vidas, trae el fruto, trae los dones, en fin. Por eso era importante que se creyera en la resurrección. 5. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Hermanos amados, hablando ahora del tema, haciendo un pequeño paréntesis en lo que estamos en este momento exponiendo. En estos momentos alguien me preguntó en estos días, pastor, ¿nos volveremos a ver de nuevo? De verdad no sabía qué contestarle porque nuestra vida está en las manos de Dios. Sin embargo, lo que algo sé es que si partimos a la eternidad, en la eternidad estaremos con el Señor. De eso no hay duda. Y aquí quiero leer el pasaje de Pedro mismo. Dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, con gran alegría, con gran esperanza. Y no solamente que tenemos una esperanza, dice,
Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Una esperanza viva. De que después de esta vida tenemos la oportunidad de vivir por la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Y quiero hacer un énfasis. No solamente es una esperanza en la eternidad, estoy hablando de lo que es la resurrección. Es una esperanza también en esta tierra. Desde el momento que venimos al Señor, la Biblia garantiza que aquel que se entrega de verdad, aquel que obedece a Jesús, su vida es transformada. Su vida es cambiada. Es una esperanza para esta vida y para la vida futura, para la eternidad. Puse 5 razones por las cuales tenía que creerse en la resurrección. Quiero hacer solamente una recapitulación de ello. Confirma que Jesús es el Mesías, confirma la verdad de las Escrituras, prueba que el Evangelio es verdadero, inicia el derramamiento del Espíritu Santo y tenemos una esperanza viva. Cuando ellos vieron a Jesús, cuando ellos entendieron que Jesús había resucitado, sus corazones obviamente se llenaron de gozo, de paz, de alegría. Y Jesús inmediatamente les da la gran comisión. De nada tendría sentido saber todo lo que estamos aprendiendo. El Evangelio, el perdón de pecados, la regeneración, la justificación, cómo Dios va moldeando nuestras vidas, que se llama santificación. Y el día que muramos y partamos a la eternidad, la glorificación para estar con Jesús por la eternidad. De nada serviría si no tuviese una aplicación diaria, una aplicación práctica, una aplicación que tiene que tocar nuestros corazones. Y se llama la Gran Comisión. Ambos pasajes, tanto Marcos como Mateo, dice que terminado de decirles eso, Marcos dice, una vez que les terminó de reclamar su incredulidad, que no habían creído que él había resucitado, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos lo dice de una manera muy sucinta, muy resumida. Pero Mateo lo amplía un poquito más. Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Inmediatamente después de reclamarles que no habían tenido la fe para creer en los testigos oculares de su resurrección y su existencia real, viva, después de levantarse de los muertos, Jesús les da este gran mandamiento, esta gran orden. Vayan y prediquen el Evangelio. Hermanos, de eso se trata la vida cristiana. No podemos estar contentos nosotros y nuestra familia, en nuestros hogares, disfrutando de lo que Dios tiene para nuestras vidas, de sus riquezas que Él ha derramado sobre nuestras vidas. El Evangelio no tiene nada que ver con riqueza económica. El Evangelio no tiene nada que ver con prosperidad material. Es la consecuencia de seguirle al Señor. La Biblia dice, son añadiduras que Dios nos da. Ese no es lo principal. Lo principal es esto, ir y poder llevar adelante la obra que Él empezó aquí cuando Él vino, de traer el Evangelio de las buenas noticias, de una segunda oportunidad para el ser humano. Y quiero explicar un poco sobre esto. ¿Qué debían hacer los discípulos de Jesús? El mandamiento es predicar. ¿Qué significa predicar? Propagar o extender una doctrina o una idea, haciéndolas públicas y patentes. Eso dice el diccionario. Es llevar adelante lo que yo sé, lo que me transformó a mí, lo que me cambió a mí, poder transmitirlo a ellos, a otras personas que no tienen acceso a esto. Y déjame hacer un pequeño hincapié. Ahora cuando estamos viendo que cada día mueren miles de personas. Gracias a Dios en nuestro sector, en el sector donde nosotros estamos, no hay esa cantidad. Pero la pregunta que debe venir al corazón de cada hermano nuestro es, yo tuve a mi vecino al costado. Le prediqué el Evangelio, le hablé de Dios. Esto es lo que agrada al Señor. Yo creo que
Si usted al terminar esto, usted va a entender, al final de todo esto le dijo, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para que ustedes sigan llevando adelante la gran comisión. Yo vine a salvar, ahora ustedes tienen que regar esa noticia, esa buena noticia a los demás. Yo vine a justificar a la gente, digan a la gente lo que hice yo por ellos. Yo vine a cambiar sus vidas, sus hábitos, a cambiar su destino. Cuéntenle a la gente eso. Narren lo que yo he hecho. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Esa fue toda la razón por la cual Él los llamó. Recuerden ustedes, hermanos queridos que conocen la Biblia, cuando los llamó a sus discípulos, a su primer discípulo, le dijo, yo los llamo para que ustedes sean pescadores de hombres. Toda la razón por la cual Jesús vino fue esa. Básicamente, que la gente pudiera ser salva. La Biblia dice que no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos vengan a Él y se arrepientan. ¿Cómo se debe de predicar? Dos formas sencillas. Usando la palabra escrita o hablada. La Biblia es la fuente. Hablando la palabra. Hablando el Evangelio. Pero debe ir acompañado con nuestro testimonio vivo. Si no hay testimonio de que esa palabra, ese Evangelio, esa buena noticia me cambió a mí, me transformó a mí, no puedo yo ser una persona que influencia a otros. Se predica de dos maneras, con el testimonio y con la palabra hablada, sacando nuestra fuente, la palabra de Dios. ¿Cuál es la base de la predicación? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Significa buenas noticias. Es el plan de Dios que ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él. Tiene dos partes. Las malas nuevas. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 2. El castigo por el pecado es la muerte. No hay forma que el hombre escape a la condenación eterna a menos que reciba el perdón de sus pecados, reciba la nueva oportunidad, reciba a Cristo Jesús. Bien dice la Escritura, el único camino que lleva a Dios Padre es Jesucristo. No existe otro intermediario, no existe otra manera. Es falso totalmente decir que todos los caminos conducen a Dios. Eso es mentira. La Biblia dice que el único camino es Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros y eliminó que muriésemos por nuestros pecados. Las buenas nuevas son, Cristo murió por usted. Usted puede ser salvo a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es la base del Evangelio. ¿A quiénes se le predica? A toda criatura. Es decir, a toda persona, sin importar su nacionalidad, su sexo, su condición social, sus capacidades intelectuales, como etc. Ahora, aquí es quizá donde muchos nos trabamos y no entendemos. Le predico a todos, pero ¿cuál es mi meta? Que vayan a la iglesia, escuchen la palabra, estén con nosotros, en las reuniones tomen un cafecito, un sándwich, un tamalito, que me llamen por teléfono, que nos reunamos a comer juntos, que paseemos, que formamos parte de una comunidad, así se llama nuestra iglesia, comunidad de fe. No, la Biblia dice que la meta de todo lo que es el Evangelio es hacer discípulos. Hacer discípulos. Es más, la Biblia dice en el libro de los Hechos que en la mentalidad de los primeros cristianos a un discípulo se le llamaba cristiano. Un discípulo. No era uno que iba a la iglesia, era uno que era un discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo entonces? El término discípulo significa un alumno de un maestro, un aprendiz. Uno que aprende de su maestro. Nuestro maestro supremo es Jesús. Es el ejemplo de nosotros. A veces nos comparamos con otras personas. Hay personas a veces con el afán también de excusarnos, nos comparamos, pero si él hace esto, si él hace lo otro, dice que es cristiano. No, nuestro referente, nuestro modelo a quien comparamos es Jesús.
Ahora, una vez que nazco de nuevo, debo de empezar mi vida de discipulado. Nacer de nuevo no significa que soy un discípulo. El pedir perdón por mis pecados no significa que soy un discípulo. Soy un discípulo cuando he decidido en mi corazón y lo hago obedecer el ejemplo de Cristo. Hacer lo que Él hizo. Seguir adelante con su vida para hacerle más práctico. Como oró, yo oro. Como Él fue reverente ante su Padre, yo lo soy. Así como Él vivió, yo vivo. Si Él estuvo comprometido con la voluntad del Padre, de igual manera yo. En fin, soy un ejemplo, Él es mi ejemplo y yo sigo su ejemplo en obediencia. Ese es un discípulo. Y Jesús mismo dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6:40. Ahora usted dirá, pastor, quizás en su mente dirá esta idea. Es imposible, lo que usted pide es una utopía. No, no es una utopía. Para eso tenemos justamente al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y nos da el poder como el querer para hacer la voluntad de Dios. Hay preguntas que vienen a mi mente siempre. ¿Y qué debo de hacer? Es muy sencillo. Es un acto de fe. Cada día levántate si eres hijo de Dios. Si no has nacido de nuevo, te invito a que con una simple oración entregues tu vida a Cristo y le digas, Señor, levántate con fe. Cada mañana y dile, Espíritu Santo, guíame, fortaléceme, dame ese poder para poder obedecer a Jesús. Busca una iglesia donde te enseñen la palabra, te van a enseñar las herramientas, cómo poder vivir esa vida de discipulado. Y no dudes, no seas incrédulo como fueron los discípulos. Cree, la Biblia dice que podemos vivir una vida agradable a Dios, guiados obviamente por su Espíritu Santo, sin la fuerza del Espíritu, sin el poder del Espíritu, sin el deseo del Espíritu, sin el Espíritu nosotros no podremos. Y aunque muchos creyentes tienen el Espíritu, no hacen uso de él, porque no tienen disciplinas. Este tiempo de cuarentena es un tiempo especial para implementar en nuestra vida disciplinas espirituales. Algunas de ellas, oración, ayuno, estudio de la palabra, no solo estudiar la palabra, en fin, discípulos. ¿Qué más tenían que hacer? ¿Qué más tenían que hacer? Bautizarlos. El bautismo es una expresión de obediencia e identificación con la muerte y resurrección de Cristo. En otras palabras, ahora que he sido transformado, yo soy un seguidor de Jesús. Y por último, el 6 dice, enseñándoles que obedezcan todo lo que Cristo había enseñado. Hermanos queridos, ¿quién hace discípulos? Aquel que es un discípulo. Vuelvo aquí está justamente lo que acabé de decir hace un tiempo atrás, en este mismo mensaje. No puedo pedir de otros lo que yo no practico, lo que yo no vivo. Jesús dijo, enséñenles que obedezcan todo lo que yo les he enseñado. Si yo oré con ustedes, enséñenle a orar. Si yo fui correcto en esta área, enséñenle. Si usted lee el libro de Pedro, una de las cosas que impactó a Pedro, que le llamó la atención, que aún de anciano no se ha olvidado, es que dice que mientras vivió con Jesús nunca escuchó ni pudo captar engaño en la boca de Jesús. Otra cosa que le impactó fue, dice, cuando lo maldecían, no respondía de la misma manera, sino que bendecía. Hubieron cosas en la conducta de Cristo que impactaron tan fuertemente en el corazón de ellos que años después nunca se olvidaron. Y en su carta él escribe y dice y lo narra. Han quedado grabados en su espíritu, en su corazón. Ese es el mandamiento. Ese es el evangelio. Ahora aplicado a mi vida, que yo pueda vivir el evangelio y yo pueda hablar a otros del evangelio transformador, renovador, del evangelio, de la gracia de Dios. Y por último, ¿cuándo predico y hago discípulos? Dice la Escritura, la versión Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Se podría traducir mientras iban. Y para poder más claro esto, Hechos 8:3, 8:4 al 5 dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia.
Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iba. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. ¿Cuándo predicó? ¿Esto para quién es? Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que se identifica como hijo de Dios, está llamado a practicar la gran comisión. Si tú crees en la vida, muerte y resurrección de Cristo, para ti es el mensaje, para ti es el llamamiento. Debes de transmitir esa verdad a otros. ¿Cuándo? Aquí está. Si tú lees la historia del libro de Hechos que acabo de leer, Saulo, el que después sería el apóstol Pablo, iba matando y persiguiendo gente. Y los hermanos salían huyendo para no ser muertos. Pero dice la Escritura, mientras huían, mientras escapaban, predicaban. No era un plan elaborado. Ellos iban y donde llegaban decían, quiero hablarte de Dios. Y le preguntaban, ¿y por qué te estás huyendo? Es que Cristo me cambió, es que esto es así. Hablaban de Cristo mientras huían a otras ciudades para no ser muertos por causa de su fe. Esa es la enseñanza. Eso es lo que tiene que traer la vida, muerte y resurrección de Cristo. De nada serviría que en esta semana y todo el año nos pongamos tristes. La vida de Cristo no es para entristecernos, cierto es. Cuando escuchamos su muerte cruenta, cuando vemos con detalles, algunos detalles tan brutales de cómo se le trató, causa en nuestro corazón que se emocione. Y muchas veces somos compungidos y nuestras lágrimas se caen. Cierto es ver tanto desprecio, tanta falta de entendimiento, nos hace creer que nosotros somos mejores. El ver que los discípulos no creyeron, nosotros diríamos, yo si hubiese creído. El recordar esto no va a traer ningún beneficio, a no ser que usted y yo, que ya somos parte de la familia de la fe, podamos cumplir el gran mandamiento. Luego de regañarles, les dijo, ahora tienen que ir y llevar adelante. Vayan por todo lugar. Prediquen el evangelio. Hagan discípulos. Bauticen y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y termina la frase del libro de Mateo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A veces sacamos esa frase y le hacemos decir lo que no quiere decir. Lo que esa frase dice es, yo estoy con ustedes mientras ustedes están haciendo lo que yo les he dado, la orden que les he dado. Significa que no está con nosotros. Si no le obedecemos, sí está con nosotros, pero de hecho estamos siendo desobedientes. Lo más grande que podemos hacer ahora, por ese Cristo resucitado, por ese Cristo que murió por nosotros, es poder amarlo y obedecerlo. No solamente le adoramos cuando estamos en un culto, cantando y alabando y gozándonos. No solamente le adoramos cuando las bendiciones vienen a nuestras vidas y nos alegramos de eso. También le adoramos con nuestra vida cuando le obedecemos. Te quiero animar en esta tarde. Si tú no eres hijo de Dios, haz una simple oración en tu casa y dile, Señor, yo quiero ser parte de tu familia. Yo quiero creer en tu vida, muerte y resurrección. Quiero creer en todo lo que tú me has dicho a través de esta persona que me está hablando a través de las redes. Si tú eres un creyente, comprométete. Es el tiempo de levantarnos. Se viene un gran avivamiento. El mundo que no conoce a Dios está conmovido. El mundo que no conoce a Dios está presto a escuchar la palabra. Jesús les dijo a sus discípulos aún hace 2000 años, la mies está lista para ser cosechada. Faltan obreros. La gran verdad es que el plan de Dios era que la iglesia creciera, porque cada creyente fuera un discípulo que hiciera discípulos. Esa es la aplicación práctica
de toda la obra salvífica. No puede quedarse solamente en teoría, palabras, conocimiento. Tiene que llevarnos a la acción. Y la acción es poder llevar adelante el testimonio y la palabra del Evangelio de la gracia de Dios. Te animo a que en estos días llames a alguien y le digas, quiero hablarte del Evangelio. Te animo a que a tu familia, por tu familia, ores y también hables con ellos a través de los medios que existen del Evangelio. No podemos estar contentos cuando sabemos que alguien de nuestro entorno, cercano o lejano, está hoy en día quizás enfermo y quizás parta sin conocer la verdad de Dios. Te animo en este momento, aquí donde estés, le digas, Señor, quizás perdóname por no haber entendido que la gran comisión no era para los pastores. La gran comisión no era solamente para los misioneros. La gran comisión es para todo hijo de Dios. Si tú eres un discípulo, yo soy un discípulo, debemos de discipular. Debemos de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Eso hará que el Evangelio crezca. Eso hará que el gran avivamiento que tanto hemos esperado venga a esta tierra. ¡Qué alegría! Y termino con esto. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, porque alguien le habló, hay fiesta en los cielos por uno. Una sola persona que se salva mueve al cielo entero con los ángeles a alegrarse porque han venido al reino de Dios. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios. La resurrección no puede separarse de la gran comisión. Van unidos los dos. Dios te bendiga. Esperemos que esta semana puedas aplicar a tu vida esto. Existen formas y maneras. Dios te va a la sabiduría para que tú la hagas. Pídele al Espíritu Santo, ilumíname. ¿Cómo poder transmitir a otros la palabra del Evangelio, de la gracia de Dios? No te olvides, este miércoles, 8 en punto, estaremos de nuevo meditando sobre un tema grande. ¿Cómo poder comunicarme con el Padre? ¿Cómo poder hablar con Él? ¿Qué promesas tengo de parte de Dios para mi vida si yo oro? Dios te bendiga. Que pases un lindo domingo. Que Dios siga bendiciendo tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.